La epístola de la misa de hoy viene de la primera carta de San Pedro. Carísimos, os ruego que como extranjeros y peregrinos os abstengáis de los deseos carnales que combaten contra el alma, observando buena conducta entre los gentiles, para que así como ahora murmuran de vosotros como de malhechores, considerándoos por vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día en que los visita. Someteos pues a toda humana criatura por Dios, ya sea al rey como soberano que es, ya a los gobernadores como delegados suyos para venganza de los malhechores y para alabanza de los buenos, porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres imprudentes. Portaos como libres y no teniendo la libertad a manera de velo para encubrir la malicia, mas como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a vuestros hermanos, temed a Dios, dad honor al Rey. Siervos, sed obedientes a los señores con todo respeto, no solo los buenos y moderados, sino aun a los de recia condición, porque esto es lo que agrada a Dios en Jesucristo, Señor nuestro. Y nos ponemos de pie para el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me veréis, mas poco después me volveréis a ver, porque me voy al Padre. Entonces algunos de ellos se dijeron unos a otros: ¿qué nos querrá decir con esto? Dentro de poco no me veréis, mas poco después me volveréis a ver, porque me voy al Padre. Y decían: ¿qué es esto que nos dice un poco? No sabemos lo que nos quiere decir. Entendió Jesús que le querían preguntar y les dijo: ¿disputáis entre vosotros de esto que he dicho? Dentro de poco ya no me veréis, mas poco después me volveréis a ver. Y en verdad os digo que vosotros lloraréis y gemeréis, mas el mundo se gozará. Y vosotros andaréis tristes, mas vuestra tristeza se trocará en gozo. La mujer, cuando da luz, está triste porque viene su hora, mas cuando ha dado a luz un niño, ya no se acuerda del apuro por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. Pues también ahora vosotros tenéis tristeza, mas otra vez os veré y se gozará vuestro corazón, y ninguno os arrebatará vuestro gozo. Pueden sentarse. Que como peregrinos y extranjeros os abstengáis de los deseos de la carne, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. En el principio de su libro Las Confesiones, San Agustín pregunta: ¿quién me recordará el pecado de mi infancia, ya que nadie está delante de ti limpio de pecado, ni aun el niño cuya vida es de un solo día sobre la tierra? Y aunque el bebé no puede tener culpa, el pecado sí tiene sus raíces en nosotros, porque la concupiscencia es herencia de todos. Eso San Agustín observaba aún en los bebés, que están bajo el dominio de pasiones muchas veces desordenadas. Lloran porque tienen necesidad de algo, pero también lloran cuando no reciben algo que sus mayores, sus protectores, saben que les haría daño. Dice el santo: vi cierta vez a un niño celoso. Todavía no hablaba y ya miraba pálido y con cara amargada a un hermano suyo de leche.
El bebé llora al ver su hermano comiendo, no porque tiene hambre, sino por una especie de envidia naciente. Es por eso, es esta condición que San Pablo pudo exclamar con angustia: ¿qué hombre tan infeliz soy yo? ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Porque hay en nosotros una ley de concupiscencia que hace guerra fuerte contra nuestros deseos buenos. Y es por eso que en el tiempo de Cuaresma tenemos que hacer penitencia. Eso es muy necesario. Pero la vida del cristiano no debe de terminar allí. Tenemos que ver, tenemos que entender el propósito por el cual lo hacemos, y si no, nos fatigaremos fácilmente en el camino. Hay ejercicios de Cuaresma, pero también hay ejercicios de Pascua. Por eso dice San Pedro en la epístola de hoy: os ruego que como extranjeros y peregrinos os abstengáis de los deseos carnales. Extranjeros, peregrinos, porque vamos en camino. Aquí no tenemos ninguna casa permanente. Y como bautizados necesitamos vivir de tal manera, no según los lemas de este mundo, sino con la mirada fijada siempre en el cielo. En el bautismo fuimos sepultados con Cristo. Ahora nos toca resucitar y vivir de otra manera. San Pablo dice: en cuanto al haber muerto como fue por destruir el pecado, murió una sola vez. Mas en cuanto a vivir, vive para Dios. Vivir para Dios es la tarea de Pascua. Y en el Evangelio el Señor nos habla de los premios de hacerlo. Se gozará vuestro corazón y ninguno os arrebatará vuestro gozo. Nuestra meta no es simplemente evitar el pecado. La meta es la santidad. Y la santidad es la única cosa que produce ese gozo perfecto. Y la santidad consiste en dos pasos fundamentales. Primero, necesitamos apartarnos de todo lo mundano, empezando con el pecado, pero siguiendo más allá. En una carta escrita hace poco por Papa Emérito Benedicto, dice que vivir negando a Dios, que sea explícitamente o que sea en la práctica, realmente no es vivir. Es una mentira. Cristo venció a la muerte, y si queremos ser sus discípulos, tenemos que alejarnos de todo lo que es, podemos decir, moribundo, lo que nos separa de la fuente de vida, todo pensamiento, todo deseo mundano, y vivir siempre según el Espíritu de Cristo. En una palabra, tenemos que resucitar. Tenemos que apartarnos de todo lo que es meramente natural, porque no puede haber ningún pacto entre el cristiano y el mundo. No podemos estancarnos en el camino, porque nos da flojera realmente vivir en una manera diferente que como nos dice el mundo. Por ejemplo, San Pablo dice que recemos sin cesar. Y nos preguntamos con qué frecuencia en el día pensamos en Él. ¿Cuántas veces nos encomendamos? ¿Estamos realmente conscientes de qué afecto, qué resultado
tendrá cada acción, cada acto, cada pensamiento en cuanto a la vida eterna. Nos preguntamos si nos preocupamos, por ejemplo, por meditar y estudiar las cosas de Dios, o que si nos interesan más las cosas del mundo. O podemos preguntar si Dios es mi única meta y ordeno todo lo demás según esa realidad. O más bien, si tengo primero mis prioridades y trato de vez en cuando de hacer que quepa Dios dentro de ellas. Entonces, esa mentalidad es algo muy distinta que la mentalidad del mundo. Y después del bautismo, todo tiene que cambiar. Necesitamos lograr ser espiritualmente libres para permitir el pleno desarrollo de la vida de gracia, la vida divina en nosotros. No es un proceso de día a noche, requiere un esfuerzo constante y enmendación frecuente. Pero dice el Señor, ninguno que poniendo su mano al arado y que mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cuánto hay en nosotros de nuestras opiniones, nuestro estilo de vida, nuestra convivencia con el mundo que aún no hemos sujeto a Él, que no es digno para el reino de Dios? Si Cristo va a vivir en nosotros como quiere, tiene que reinar. Es decir, tiene que tener dominio sobre todo. No podemos decir que esta parte de mi vida es para Dios, pero guardo estas otras cosas que no quiero sujetar a Él. Porque Él solamente vive donde realmente reina. Dice el teólogo Don Mormión, en este estado feliz, el alma no solo está libre de todo pecado, sino que ya no actúa, excepto bajo la inspiración de la gracia y por un motivo sobrenatural. Y cuando este motivo sobrenatural se extiende a todas sus acciones, cuando el alma, por un movimiento de amor habitual y firme, se refiere a Dios y a la gloria de Cristo y a la de su Padre, todo, entonces hay en ella la plenitud de vida. Esto es la santidad, vivir para Dios. Entonces, debemos de reflexionar en este tiempo de Pascua. ¿Cuánto hemos avanzado realmente desde esos berrinches de nuestra infancia? ¿A poco no es cierto que hacemos con frecuencia lo que podemos llamar berrinches espirituales? No porque hay algo que realmente nos hará daño, sino porque yo sigo siendo mi amor principal y no Cristo. Al contrario, necesitamos llegar a decir con San Pablo, no soy yo el que vivo, sino Cristo que vive en mí. Y se logre esto, como dice el apóstol, siendo clavado a la cruz con Cristo. Solo así seguramente viviremos con Él, viviendo como Él vive actualmente, reinando en el cielo. Tenemos que aprender a encontrar el verdadero gozo en lo espiritual y no en los deleites de las pasiones desordenadas, llegando, ojalá, no solamente evitar el pecado, sino también en no tener ningún interés en él. Y así podemos decir, como dijo Santa Isabel de la Trinidad, mi corazón está siempre con él. Día y noche piensa incesantemente en su amigo celestial y divino.
a quien quiere demostrar su afecto, porque el amor de Cristo es generoso. Todo lo que tiene, todo lo que es, lo da. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, Él lo quita. Él pide más de lo que nosotros mismos somos capaces de dar. Él quiere consumir nuestra vida para cambiarla en la suya. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.